al 100 por 1, Padre. Te amamos, te honramos, Padre. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. La excelencia en la vida cristiana. En el Salmo 103, el salmista David hace un resumen de cómo es su relación con Dios. De hecho, la excelencia de la vida cristiana consiste en conocer a Cristo, amar a Cristo y seguir a Cristo. Este es el resultado de tener una comunión con Dios. David fue un hombre que conoció a Cristo, que amó a Cristo y que siguió a Cristo y que mantuvo una comunión con Él. Y él expresa estas palabras en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Había una necesidad en este hombre, y era de adorar y de bendecir a su Dios. El que ha conocido a Cristo como su Dios tiene la necesidad, o brota en él la necesidad de adorarlo y de bendecirlo, porque de lo contrario simplemente sería una religión. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, no es simplemente para ser parte de sus actividades o una suma de todas sus actividades. No, cuando Cristo llega a la vida del hombre, se produce un cambio radical, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y cuando alguien entiende este cambio, hermano, empieza a caminar en la verdad, comienza a ver, hermano, que su vida estaba vacía y que ahora Cristo la ha llenado. El rey David estaba lleno de Dios y su corazón estaba agradecido, y por eso dice: bendice, alma mía, a Jehová. Hay motivos para adorar a Dios, claro, por todo, desde que levantamos y abrimos nuestros ojos hasta el terminar el día, hay un motivo de adorar a Dios. David aprendió a tener comunión con Dios. Y la iglesia y nosotros también tenemos que aprender a tener comunión con Dios. Primero, reconociéndolo como el Señor de nuestras vidas, no como alguien a quien tenemos que venerar y honrar, no, a alguien a quien tenemos que entregarnos y seguirle y entregarle nuestra vida. No es alguien a quien, hermano, lo tenemos en muy alta estima y lo reconocemos y decimos: sí, Dios es grande. No. Es alguien que está transformando nuestra vida. Es alguien que llena nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. Cuando David dice: bendice, alma mía, a Jehová, se está entregando, se está reconociendo su grandeza, su gloria en su vida. Y esto, hermano, es lo que hace algo radical la vida cristiana. No, la vida cristiana consiste en seguir a Cristo. La vida cristiana consiste en tener a Cristo, ser uno con Cristo. No es una práctica religiosa, no es una actividad espiritual, no, es la vida misma. La vida sin Cristo, hermano, puede ser interesante y emocionante, pero es vacío. La vida sin Cristo tiene sus luces, tiene sus éxitos, tiene su gloria, pero al final es vacío. Solo la vida en Cristo, la sencilla vida en Cristo, es gloriosa. En el mundo la vida es interesante, en Cristo la vida es gloriosa. ¿Por qué? Porque no termina. Desde el momento que conocimos a Cristo, hermano, hemos sido marcados para la eternidad, y David lo entendió. Y el tiempo que él vivió en la tierra, aprendió algo que hizo la diferencia y que perpetuó su nombre por toda la eternidad. ¿Cuál era? Adorar a Dios. De igual manera nosotros tenemos que convertirnos en adoradores de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga, que dice, todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus. El ser humano por lo general es desagradecido, ¿no? El ser humano por lo general es ingrato.
El pueblo de Israel olvidaba constantemente las bendiciones de Dios. Por eso, hermano, él, antes de entrar a la tierra prometida, vagó 40 años en el desierto, porque aunque tenían a Dios y veían sus milagros, su corazón no había cambiado. Lo mismo pasa en la vida de muchos creyentes. Conocen a Dios, han visto sus milagros, pero su corazón está igual. Y eso, hermano, es algo que impide que la gracia y el mover de Dios se dé en la vida de nosotros. David se estaba entregando al Señor y le dice: y no olvides ninguno de tus beneficios. Versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que para David, Dios, el Señor, era todo. Su reino palidecía, su gloria humana palidecía, sus títulos palidecían. A él no le interesaba eso, a él solamente le interesaba una cosa: su comunión con Dios. Y aunque no era perfecto, seguía adelante. Es que, hermano, no se trata de ser perfectos, se trata de seguir a Cristo. No se trata, hermano, de no cometer errores, se trata de seguir a Cristo a pesar de los errores cometidos. Y esa es la esencia, la belleza de la vida cristiana, que encontramos a un Dios, no un Dios que está sentado en el trono viéndonos, no, encontramos a un Dios que se convierte y se identifica como nuestro Padre. Eso cambia todo, eso cambia el concepto que tenemos de la religión, de la deidad y de los dioses, en los cuales pues no nos podemos acercar. En la palabra nos muestra un Dios que está cerca, que está en nosotros. Por eso David aprendió estos pequeños y significativos detalles, cómo tener comunión con Dios. Mire lo que dice más adelante, versículo 6: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Versículo 8: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tenemos a un Dios que se identifica con nosotros tal como somos. Tenemos un Dios, hermano, que no está ajeno a nuestra situación. Por el contrario, tenemos un Dios que está pendiente de cada situación de nuestra vida. Por eso, el éxito o la esencia de la vida cristiana es nuestra comunión con Dios. De hecho, hermano, la vida cristiana no sería vida cristiana si no tenemos comunión con Dios. Aquellos momentos de secreto, aquellos momentos en los que estamos solos con la palabra y comenzamos a intimar, comenzamos a acercarnos al Señor. De hecho, como dijimos en la mañana, la comunión con el Señor es la diferencia entre una vida de bendición y una vida de lucha y de estrés. Sin Cristo, la vida es de luchar, de estrés, de quebranto, de dolor. Pero con Cristo, la vida es de bendición. Y parece mentira, pero nos cuesta entender eso. Nos cuesta aprender a sentarnos y esperar en el Señor. Nos cuesta levantar nuestra mirada y decir: Señor, mi vida es tuya. Aprender a depender de Dios es la esencia de la vida cristiana. No es lo que yo voy a hacer para Cristo, no, es lo que Él está haciendo para mí. Él es nuestra buena tierra. Cristo es la buena tierra donde nuestra vida florece. Fuera de Él, hermano, la vida muere. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Habla de un pequeño detalle que hace una enorme diferencia en la dinámica de nuestra vida. Por lo general somos gente de acción.
de planificar, de activar. Nos gusta estar en actividad, pero la vida cristiana nos lleva hacia otra dirección. La vida cristiana pide algo diferente a lo que nosotros queremos. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Aquí el Señor nos está revelando un principio de vida que funciona. Este principio de vida comienza con una cosa, y es permanecer en Él. O sea, es estar en comunión con Él, es estar cerca de Él, es estar pendiente de su voz. Permanecer en Cristo es llenarnos de la palabra, es adorarlo, es congregarnos, es reconocer nuestra necesidad de Dios. Y ese es el problema del hombre. Tiene muchas necesidades, pero se le olvida que su necesidad primaria, la que puede, hermanos, satisfacer todas sus otras necesidades, es su necesidad de Dios. Cuando esta necesidad no es satisfecha, todo lo demás nos va a faltar. Todo lo demás, vamos a adolecer de todo lo demás. Si entendiéramos, hermano, que si resuelvo mi primera necesidad, que es la de Dios en mi vida, hermano, todo lo demás encajaría perfectamente. Mi hogar, mi vida laboral, mi vida emocional, todas las cosas encajarían. ¿Por qué? Porque he resuelto lo más importante en mi vida, que es mi comunión con Dios. Por eso dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si esto gobernara mi mente, no pensáramos tantas locuras. Si esto gobernara, hermano, nuestro corazón, no cayéramos en estrés ni cayéramos en temor. Si la palabra de Dios gobernara nuestra vida, hermano, fuéramos transformados a lo que la palabra de Dios dice que somos, y empecemos, y es necesario creer lo que dice la palabra. Así como nosotros creemos lo que dicen las noticias, lo que dice la internet, ¿por qué no creer lo que dice la palabra de Dios? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Número uno, que somos hijos de Dios. Y eso, hermano, es una posición sumamente importante y gloriosa. Un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo camina un hijo de Dios? ¿Cómo es un hijo de Dios? La palabra de Dios, la palabra va a ir dando forma y nos va a ir conduciendo para vivir con eso que Dios ha dicho. ¿Y cómo comienza? Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Que algo, hermano, pueda dominar mi vida, tiene que ser la palabra. Si algo, hermano, va a legislar y va a gobernar mis pensamientos, tiene que ser la palabra. De hecho, hermano, cuando nuestra vida está llena de la palabra de Dios, nuestros temores salen fuera. Y la mitad de nuestra vida está llena de temores que nunca se llegan a realizar. Y el enemigo lo sabe y juega con suposiciones, juega con posibilidades, juega con las noticias y estresa nuestra vida, nos atormenta. Pero cuando yo me lleno de la palabra de Dios, comienza una limpieza en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser, y va plantando una nueva naturaleza. Hombres y mujeres que están aprendiendo a confiar en el Señor, pero no solo a eso, sino miren lo que dice: si permanecéis en mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Miren qué tremendo. Y el Señor se compromete con esto: pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor aquí nos está dando un cheque en blanco. Él va a hacer, Él va a responder nuestras oraciones. ¿Como resultado de qué? De que permanezco en Él y que sus palabras permanecen en mí. Él me dice: ok, si estas dos cosas están en tu corazón,
se te abren las puertas del cielo se abren y Él va a obrar. Ahora, ¿por qué deja el Señor la puerta abierta? Porque sabe que la palabra de Dios me va a transformar, porque sabe que la palabra de Dios se va a apoderar de mí y me va a cambiar mis circunstancias terrenas, humanas, débiles, va a cambiar en circunstancias gloriosas, poderosas, y me va a vestir de su gracia. Necesitamos vivir un evangelio conforme a la Biblia. Necesitamos vivir un cristianismo conforme a la palabra de Dios. No lo que dice la religión, no lo que dice la denominación, no lo que yo creo que es la vida cristiana, no, sino apegarnos al canon bíblico, apegarnos a la revelación de Dios. Y el Señor abre la puerta y dice: pedí todo lo que quieras. Wow, eso, hermano, es muy radical. Pida todo lo que quieras, dice, y os será hecho. En esto, dice el versículo 8, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, pero ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aprender a permanecer en el Señor. Tengo que entender que mi vida depende de eso. Todo lo que soy depende de eso. De hecho, el capítulo 15 habla de esa relación, de permanecer en Él. O sea, Él lo que quiere es que no nos apartemos de Él. Versículo 1 del Salmo del capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él nos presenta el escenario de vida. Este versículo, este capítulo es un capítulo de vida, donde yo, hermano, voy a recibir la vida de Dios, la vida divina, si aprendo a permanecer en Él. Ahora, ¿qué es permanecer en Cristo? Es tener comunión con Él, es buscarlo a cada momento, es llenarme de la palabra, es convertirme en un labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es un escenario de vida. El Señor nos dice: ok, esto voy a poner sobre ti. Quiero que sepas que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Oh, versículo 2 nos hace una invitación. Todo pámpano, todo cristiano, todo hijo de Dios, todo hombre y mujer que ha creído en mí, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el pámpano somos nosotros, y yo voy a decidir permanecer en la vid o apartarme de la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Podemos dar fruto fuera de Dios? Claro que sí, pero se seca. Todo lo que se hace fuera de Cristo se seca, no dura. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí el Señor hace una acotación bien tremenda. Él recalca que la relación entre Él y nosotros pasa por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que abundar y morar en nuestros corazones. Sin la palabra de Dios nos extraviamos. Sin la palabra de Dios tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque aquí está contenido todo el consejo de Dios. Fuera de la Biblia, el Señor no nos da garantía. Miren lo que dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solo la acción de la palabra, solo el oír la palabra produce un cambio en el espíritu y en el alma. Versículo 4. El consejo de oro: permaneced en mí, permaneced en mí. ¿Y qué dice? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Casi todo el capítulo el Señor hace la referencia: permanecer, permanecer. ¿Tienes problemas? Permanece en mí. ¿Hay enfermedad? Permanece en mí. Las cosas no van bien, permanece en mí. O sea, ante todo lo que estemos pasando,
ante todo lo que estemos enfrentando, el consejo de Dios es: permanece en mí. Él no va a resolver los problemas si yo no permanezco en Él. Él no va a derramar sus bendiciones si no permanezco en Él. La clave de mi vida, la clave de mi bendición, no es hacer, es permanecer. Yo soy, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Que todo lo que hagamos lleve la firma Jesucristo. Hasta un saludo que lleve el nombre de Jesucristo. Que su trabajo lleve el nombre de Jesucristo. Que cada actividad, que cada cosa que hay en su hogar tenga el nombre de Jesucristo. Y agréguele algo: para la gloria de Dios. Este día es para la gloria de Dios. Mi familia es para la gloria de Dios. O sea, parece una palabra bonita y muy expresiva, pero es determinante. Mi vida depende de mi permanencia, de mi comunión con Dios. Verso 6. El que en mí no permanece, será, ¿qué dice? Echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece, el que toma su propia decisión, el que quiere vivir su vida a su manera, el Señor no nos va a decir nada. Al final de los tiempos vamos a ver lo que hemos recogido, lo que hemos sembrado. Todos somos sembradores en esta vida, pero la diferencia es qué es lo que estamos sembrando. Al final de nuestra vida es lo que se llama la cosecha. Si caminamos con Cristo, nuestra cosecha va a ser gloriosa. Si no caminamos con Cristo, nuestra cosecha va a ser dura y amarga. ¿Por qué el hombre no quiere entender que su vida sin Cristo es un fracaso? Y aunque tenga títulos, y aunque prospere, y aunque alcance el pináculo del éxito en este mundo, su vida está vacía. ¿Por qué? Porque la esencia de la vida, la esencia del éxito, la esencia de la verdadera vida se llama Cristo. Una vida ceñida a la palabra, una vida dependiendo de Él, hace la diferencia en cualquier lugar donde estemos. Como lo vimos en el Salmo 92, ¿verdad? Miren lo que es el Salmo 92. No voy a perder Juan. Salmo 92. Es algo tremendo lo que el salmista recoge en esta palabra. Salmo 92. Él habla de una preservación de nuestra vida. Salmo 92, versículos 12 y 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados, ¿a dónde? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Solo ahí, aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. No importa la edad, no importa nuestra circunstancia, si hemos sido plantados en la casa de Dios, vamos a ser de bendición. ¿Y qué es estar plantado en la casa de Dios? Es tener comunión con Él. Mi vida, hermano, en esencia depende de mi comunión con Dios. Eso, hermano, me hace ser sabio. ¿Cuál es la diferencia entre un sabio y un necio? Sencillo, que el sabio hace o practica lo que aprendió de la palabra. El necio hace a un lado lo que aprendió de la palabra. Sencillo.
Cuando yo aplico la palabra de Dios, cuando yo aplico los principios de Dios en mi vida, soy sabio. Desde el cielo me declaran sabio. Cuando yo, hermano, hago a un lado la palabra de Dios, conociendo a Dios, soy llamado necio. ¿Y cuántas veces queremos insistir en hacer las cosas a nuestra manera y no funciona? No funciona. 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. Y eso no cambia. Pero nosotros queremos cambiar las cosas. Y en ese afán perdemos. Por eso dice que para que nuestra vida fructifique, tenemos que estar plantados en la casa del Señor. Y el Señor nos recuerda una sola cosa, que es a la que hemos sido llamados. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice. Nunca se le olvide este versículo. Márquelo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados. ¿A qué dice? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nunca, nunca, nunca se nos olvide. Dios es fiel. Y fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De este versículo depende el resto de nuestra vida. De mi comunión con Dios viene mi fortaleza. De mi comunión con Dios viene mi sabiduría. De mi comunión con Dios viene mi bendición. Hermano, no importa dónde estemos, si estamos en comunión con Dios, es buena tierra, somos de bendición. Y algo tremendo, el que está en comunión con Dios, el enemigo no lo toca. Puede insinuar, puede tentar, pero no tocar. Fiel es Dios. ¿Y en qué se muestra su fidelidad? En que nos mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿O cree que Cristo murió en la cruz del Calvario para que yo viva igual? Para que yo viva quejándome, lamentándome, para que yo viva, hermano, como dicen por ahí, pasándola. No, hermano. Si Dios no mandó a su Hijo y murió en la cruz del Calvario, es para que yo experimente en su plenitud una vida nueva. Una vida, hermano, que no se conoce. ¿Por qué? Porque solo a través de Cristo podemos experimentar esa vida. La vida cristiana es mucho más de lo que hemos conocido o hemos entendido. Y esta revelación comienza con nuestra comunión con su Hijo. No podemos obviar o pasar, hermano, el hecho de que el Señor está tratando con todos nosotros de forma personal. Nuestro deseo, hermano, o el deseo de Dios, no solo es que le conozcamos, sino que le amemos y le sigamos. Vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y quiero que le ponga atención a esta narrativa. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia y le está enseñando, hermano, cómo debe de ser nuestra relación con el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las diferentes circunstancias de nuestra vida? Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Póngale atención, versículo 10. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor de Él,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos. Amén y amén. ¿De qué tamaño es nuestro Cristo? Eso lo determina nuestra comunión. Si mi comunión con Dios es grande, Dios va a crecer. Si mi comunión con Dios es escasa, así va a ser. No es que hayan cristianos más espirituales que otros, no. Es simplemente el tiempo que pasamos con Dios. Eso va a determinar nuestro crecimiento. Eso va a determinar nuestra realidad espiritual. Así como estamos conscientes de la realidad de este mundo, la Biblia nos introduce a una realidad más grande, la realidad de la vida cristiana, en la cual, hermano, vamos creciendo. Y esta realidad, hermano, hace influencia y transforma nuestra realidad aquí en la tierra. Porque, hermano, cuando Cristo mora en nosotros, Él penetra a todas las áreas de nuestra vida, y todo nuestro entorno es afectado por esa comunión y por esa relación. Por eso, hermano, nuestra oración y nuestra vida de intercesión es poderosa y determinante. Una oración cambia la vida, una oración cambia la historia, una oración cambia las circunstancias, si lo creemos. Dios le prometió a Israel la tierra, una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios no nos prometió una tierra, nos dio a Jesucristo, quien es la verdadera tierra prometida. Una tierra donde fluye leche y miel. Hermano, permanecer en Cristo es la obra o el llamado más importante para nosotros. Permanecer en Cristo es la base de nuestra vida, la que sustenta todo lo demás. Sin Cristo, hermano, nuestra vida está vacía. Conocer al Señor, hermano, es importante, pero necesitamos amar a ese Cristo que hemos conocido. Y después de amarlo, necesitamos seguirlo. No se le olvide y guárdelo en su corazón. Somos hijos de Dios, llamados a conocer, amar y seguir a ese Dios, a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario y dio su vida por usted y para mí, para que podamos ser declarados más que vencedores. Padre Celestial, gracias, porque en tu amor y tu misericordia estaban nuestras vidas y nos amaste. Desde antes de la fundación del mundo nos conociste y nos amaste y nos revelaste el camino, la verdad y la vida, quien es Jesucristo, nuestro Señor. Aquí estamos, Padre, necesitados de ti, Padre. Aquí estamos, Padre, deseando como vasijas de barro ser llenas de ti, Padre. Que ese gran tesoro sea depositado en nosotros, Padre. Sustenta nuestra vida, guía nuestros pasos, Padre. Que el tiempo que nos queda de vida en esta tierra sea para ti, Señor. Y que podamos vivir en lo sobrenatural, que podamos vivir como lo que somos, hijos de Dios. Te amamos, Padre.